Apreciados hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Aquí es su pastor Daniel Paixão con la continuación del estudio en la carta de Pablo a los Efesios, que fue escrita aproximadamente en el año 48 de nuestra era cristiana. La iglesia de Éfeso es una de las iglesias que fueron iniciadas por el apóstol Pablo, y por esto Pablo se encuentra verdaderamente en la posición de un pastor que cuida de las ovejas y se siente con la responsabilidad de ayudar no solamente esta iglesia, pero todas las otras iglesias de la área de Asia Menor, porque todas estas iglesias en Asia Menor fueron iniciadas por Pablo. Pablo, el grande intérprete de la palabra de nuestro Dios, un hombre realmente fiel al Señor Jesucristo como su maestro, como su Salvador y Señor. Y Pablo, hasta el final de su vida, es muy fiel. Ahora, Pablo también, a este hombre extraordinario en la palabra de nuestro Dios, él interpreta y da consejos adecuados. En esta carta, Pablo nos da algunas cosas que queremos considerar en este estudio de esta noche. El miércoles pasado empezamos hablando de esta carta del apóstol Pablo, y sabemos que es una carta que no solamente está escrita para la iglesia de Éfeso, pero todas las iglesias de la área. Estas cartas pasaban de una iglesia a otra porque la necesidad de los cristianos de confirmarlos en la fe era bastante necesaria. Entonces, hoy deseo considerar con ustedes del verso 3 hasta el verso 14. Vamos a ver si en unos 20 minutos podemos cubrir esto. Claro que aquí hay teología, hay enseñanza profunda que si tuviéramos tiempo, queríamos gastar más tiempo para considerar cada detalle. Pero aquí vamos, empezando con el verso 3, Pablo habla de bendiciones especiales en Cristo. Entonces, en este estudio de esta noche, Pablo desea mostrar, identificar y determinar la posición de los santos, que son los creyentes en Cristo Jesús, y los privilegios que ellos disfrutan. Entonces ahí vamos, el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Observen bien que todo este privilegio está en Cristo. Esta palabra en Cristo significa que nuestra vida está inserida, plantada en Cristo Jesús. Y esto nos da también una posición de vida. Y entonces Jesucristo nos ha bendecido de una manera espiritual
en los lugares celestiales. El verso 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Observen bien la precisión de Dios. Dios nos ha escogido antes de la creación del hombre, antes de la fundación del mundo, para que nosotros seamos santos y sin mancha delante de él. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Observen bien, hermanos. Dios nos ha creado para Él mismo. Y quiero decirles que Dios nos crió con un propósito. Esta palabra predestinados significa que antes que llegásemos aquí, el Señor ya había determinado, había predestinado. La palabra predestinación no es muy entendida entre las personas. Hay muchos que creen que Dios ha creado a algunos para salvación, otros para la perdición. No, un padre nunca hace este tipo de distinción en relación a sus hijos. Si dicen que, y yo creo en esto, que Moisés cuando cruzó el Mar Rojo, y si ustedes leen esto en el capítulo 14 de Éxodos, el otro día está diciendo el texto que la playa estaba llena de muertos, que eran los egipcios que habían entrado en pos de los hijos de Israel en el Mar Rojo. Y María o Miriam, como también es llamada, la hermana de Moisés, compuso una canción y empezó a cantar esta canción y llevó el pueblo a danzar y tener una fiesta. Entonces, Dios mirando de allá, vio que los ángeles también estaban tratando de seguir con Miriam o con María en este regocijo, en esta danza. Y el Señor habló a los ángeles diciendo: mira, de ustedes yo espero más comprensión. ¿Por acaso no soy yo también padre para los egipcios? Queridos hermanos, entonces predestinación significa que antes que fuéramos hechos, el Señor tenía un propósito para nosotros. Ahora, el verso que se sigue, el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Observen bien que fuimos creados para alabanza de la gloria de nuestro Dios. Entonces, imagino yo, y la palabra de Dios está diciendo en el capítulo de número 53 del libro de Isaías, versos 4 y 5, está diciendo que todos nosotros descarrilamos
y nos hicimos inútiles. Está diciendo que descarrilar, ustedes saben que un tren, un ferrocarril que se descarrilla de las líneas por donde deben caminar, hay un desastre que hace mucho daño, mata personas y todo esto. Entonces, en una ilustración, la palabra de Dios está diciendo que nosotros descarriamos de nuestro camino. ¿Saben ustedes que si el ser humano no hubiera descarriado, todo el mundo alabaría al Señor? Porque para esto fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. El pecado hizo en nosotros una desgracia. Y la palabra de Dios está diciendo que todos pecaron y destituidos están de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Entonces, destituido significa fuera de la gloria de Dios. Destituido significa que no hemos alcanzado la meta. Ahora, la palabra de Dios está diciendo también que Dios envió su Hijo Jesucristo para que en Él fuésemos hechos justicia de Dios. Dios no mandó su Hijo al mundo para que condenase el mundo. Evangelio de Juan capítulo 3 y verso 17. Está diciendo que Cristo no vino para condenar el mundo. Pero ¿para qué? O sino para que el mundo pudiese ser salvo por Él. Entonces, porque somos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Y Dios desea restituir nuestro lugar, nuestro propósito y nuestra posición en la creación de nuestro Dios. Verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Durante esta semana, en las cápsulas de motivación, estamos estudiando este término, gracia. Gracia es favor que nosotros no hemos merecido en el pasado, no merecemos ahora y no merecemos en el futuro. Pero gracia es favor no merecido. Entonces, por gracia somos salvos por medio de la fe. Por gracia podemos vivir una vida que agrada a Dios. Por fe entramos en una relación personal con Dios a través de su gracia en nuestra vida. Gracia entonces es todo lo que yo necesito, pero es todo que yo no merezco. Ahora el verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hermanos, por nuestra propia inteligencia, nunca vamos a llegar a Dios. Pero por gracia sí. Por la gracia, una persona que no tiene ninguna instrucción puede llegar a Dios. Una persona de instrucción mediana puede llegar a Dios. Un científico o una persona con educación superior, por gracia, puede llegar
a Dios. Oh, gracias al Señor, porque la puerta está abierta para todos los que pueden recibir la gracia de Dios. El apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 2 y verso 21, él empieza diciendo estas palabras: la gracia de Dios para conmigo no ha sido en vano. Queridos hermanos, mi deseo es que para nosotros también la gracia de Dios, que nosotros no tomemos esto como algo de poco o en vano para nosotros. Abracemos esta gracia de Dios, porque por la gracia somos salvos. Verso 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, nuestra salvación no es algo que nosotros hemos descubierto, no es algo que nosotros hemos inventado. La salvación del ser humano inicia en el corazón de Dios para con nosotros. Esto para que nadie se jacte de esto. No es algo por obras, para que nadie se gloríe. Esta carta de Pablo, capítulo 2 y verso 8, está diciendo esto. Para que nadie se gloríe. Y yo no puedo gloriar que he descubierto esto. No, es algo de Dios. Y quiero decir a ustedes que el Espíritu Santo de Dios, esto es buena doctrina, escucha. El Espíritu Santo de Dios nos lleva hasta la persona de Jesús. Y cuando Él nos lleva a Jesús, Jesús nos recibe y somos salvos en Él. Ahora el verso 10. Entonces el propósito de Dios es de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Pablo también, cuando escribe esta carta en el capítulo 4, está diciendo que Cristo llenó todo, el cielo, la tierra y aún bajo la tierra. Y en el libro, en la carta de Filipenses, Pablo está diciendo en el capítulo 2 que Dios exaltó a Jesucristo a lo sumo. Él le dio un nombre que es sobre todo el nombre, para que al nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún bajo la tierra, y toda lengua confese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Observen bien que eso en Filipenses 2, empezando con el verso 9, es lo que Pablo nos habla. Nosotros, gracias al Señor, ya tenemos el privilegio de doblar nuestras rodillas ahora, por anticipación. Un cristiano, de vez en cuando, si no siempre, debía orar de rodilla, reconociendo al Señor. Y también debía confesar con la boca, con la lengua, porque con la lengua se hace declaración de su fe en Jesús. Ahora,
Vamos considerar o verso 11. En él asimismo tenemos herencia, havendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, la voluntad de Dios es lo que opera tanto el querer como el hacer. Verso 13. Y está diciendo, en él también vosotros, habiendo sido la palabra, o habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Queridos hermanos, nosotros no solamente fuimos salvos, pero también fuimos sellados para el día de redención. Por esto la palabra de Dios está diciendo en Gálatas 4:30, y no contristeis al Espíritu Santo, en el cual estamos sellados para el día de redención. Y ahora el último verso, está diciendo el verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Escuche bien, esta palabra arras es garantía. Estamos garantizados en el Espíritu Santo para el día de redención. Queridos hermanos, entonces esta es la posición de un cristiano en Cristo. Estamos en buena condición. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro, te pido, Señor, a conceder a cada persona que va a escuchar este estudio la confianza de que en Cristo estamos seguros para el tiempo ahora y también para la eternidad. Oramos agradecidos en el dulce y precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y nuestro Salvador. A Dios sea la gloria. Hermanos, ahora siguen ahí con su tiempo de oración, sigue con su tiempo de alabanza y crea en esto, porque estamos seguros en Cristo. Y esta es una excelente posición. Oren por la iglesia, oren por los enfermos. Ellos necesitan de nuestra oración. Queremos recordar hermano Enrique, queremos recordar la hermana Cristina, queremos recordar la hermana Esther. Que Dios bendiga a todas estas personas necesitadas. En el amor de Cristo somos. Amén.